Buenas tardes, mi nombre es Elia Patricia Villalobos Magaña. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando la materia de amparo. Mi número de matrícula es 20009377. Hablaremos del reto 2, jurisprudencia. Mi maestra es la licenciada Sofía Pérez Fuentes. Responderé en forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. Señala que método de integración, reiteración, contradicción de criterios precedentes obligatorios se utilizó para la creación de la jurisprudencia. La tesis primera, J102, diagonal, 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, 16-10-80, de 19 a 109. Primera sala. El tomo 34, septiembre 2011, página 489. Jurisprudencia común, facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica análisis de diversos preceptos constitucionales. La jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley y que es de observancia obligatoria, cuando ésta no es clara y precisa, que emana de las ejecutorias que emite nuestro alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas los tribunales colegiados de circuito. En el caso de esta jurisprudencia, es por reiteración. López, 2018. Se respalda por un razonamiento inductivo, una pretensión general de diversos supuestos particulares, cuando por unanimidad de los tribunales colegiados de circuito sustenten más de uno mismo de 5 sentencias no interrumpidas. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no sean obligatorias. El fundamento de la jurisprudencia se encuentra consagrado en los artículos 94 y 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, la tesis de la jurisprudencia fue aprobada por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada el 24 de agosto del 2011 y que el método que se utilizó es el de reiteración, sustentando asimismo un criterio de 5 sentencias ininterrumpidas. Por otra, en contrario, resueltas en diferentes sesiones por mayoría de 4 votos, por lo que cumple con los siguientes 5 sentencias que se menciona a continuación. Sentencia 110, diagonal, 2007. Sentencia número 278, diagonal, 2010. Sentencia 320, diagonal, 2010. Sentencia 468, diagonal, 2010. Sentencia 513, diagonal, 2011. Cabe mencionar que dichas jurisprudencias se creó en la novena época conforme al capítulo 2 de la jurisprudencia por reiteración de criterios conforme a los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo.
antes de la llegada de la nueva ley del 7 de junio del 2021. En el caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia primera, diagonal J93, diagonal 2013, décima, fuera sustituida por la jurisprudencia primera J78, diagonal 2018, décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolviendo el segundo de estos casos, se trata de una jurisprudencia integrada por el método de contradicción de tesis, debido a que se establece al dilucidar los criterios discrepantes sustentados o sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos que su competencia tiene, y esto es conforme al artículo 225 y las contradicciones de tesis serán resueltos por el artículo 226, fracción 3. A continuación, hago referencia de la fracción 3, los plenos de circuito, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados de circuito, correspondiente al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá coger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente o sin materia. En todo caso, la decisión se determina por la manera de los magistrados que se integran, en este caso, por votos, la resolución que decidan la contradicción de tesis. No afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios, en los cuales hayan dictado sentencia que sustentaron las tesis contradictorias. Esto es un análisis antes de la llegada de la nueva ley, de la Ley de Amparo del 7 de junio del 2021, ya que es una jurisprudencia emitida por la 10ª época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre del 2018, tomo 1, página 239. Los criterios para sustituir la jurisprudencia 10ª época, número de registro 2005. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el primer caso, la tesis de jurisprudencia primera, diagonal J102, diagonal 2011, con número de registro 161080, fue publicada en la 9ª época en el mes de septiembre del 2011, en la página 489 del tomo 34, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En el segundo caso, la tesis de jurisprudencia diagonal JC 78, diagonal 2018, 10ª época, con registro digital 2018-8280, publicada en la 10ª época el 7 de diciembre del 2018, en la página 239 del libro 61, en el tomo 1 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Y el tercer caso, la tesis de jurisprudencia penal J 145, diagonal 2018, digital
fue publicada en la novena época, en el mes de diciembre del 2000, en la página 16 del tomo 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. La pregunta 4, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Vamos a señalar para qué autoridades es obligatorio la aplicación de esta jurisprudencia. Es la tesis y jurisprudencia diagonal 145 diagonal 2019 0663 y el rubro de la jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Fue resuelta a partir de la contradicción de la tesis 5 diagonal 97 por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y cuarto tribunal colegiado del sexto circuito el 10 de octubre del 2000 por unidad de votos 10, de manera que la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas, tratándose de las que decrete el pleno y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito en tribunales militares y judiciales de orden común de los estados y del Distrito Federal, obvio. Actualmente, Ciudad de México y los tribunales administrativos en el trabajo locales o federales. La jurisprudencia que establezca los tribunales colegiados de circuito es obligatorio para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los plenos de circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna conforme a los artículos 17 y 223 de la Ley de Amparo. Que entró en vigor el 7 de junio del 2021. Pregunta 5. En el caso número 1, identifica si cumple con el requisito establecido por el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Identificamos y cumple con el requerimiento establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los datos que deben para su aprobación de dicha jurisprudencia. Para ello, la Ley de Amparo, previa las reformas efectuadas el 7 de junio del 2021 establecidas por el artículo 223 de la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece cuando se suscite un mismo criterio en 5 sentencias resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos, mientras que en el artículo 224 refería que para el caso de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, la votación debe ser unánime. Es así que las sentencias que sirvieron de base para la creación de la tesis de la correspondiente diagonal 102 diagonal 2011 con número de registro digital 161080 contaron con la mayoría de 4 votos en caso de las emitidas por la Suprema Corte y de la unanimidad de votos en caso
de las emitidas por los tribunales colegiados de circuito. Conclusión. Presentamos este cierre congruente, considerando la importancia y la utilidad de la jurisprudencia de acuerdo con la ley de amparo. En vigor, la jurisprudencia se establece mediante 3 distintas modalidades: por reiteración, por contradicción de criterios y por precedentes obligatorios. La jurisprudencia por reiteración se genera por los tribunales colegiados de circuito cuando surte por unanimidad de un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, las cuestiones de hecho o derecho no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, con fundamento en el artículo 224 de la ley reglamentaria, mientras que la jurisprudencia por contradicción de criterios se establece por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por las regionales conforme al artículo 16, párrafo 2 de la nueva Ley de Amparo Reglamentaria. Por precedentes obligatorios, establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en el Pleno de las Salas facultado en los artículos 216 y sus razones que justifiquen las decisiones conforme a los artículos 222 y 223. La jurisprudencia en materia de amparo será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas, con la excepción de la propia Suprema Corte, conforme al artículo 217 de la nueva Ley de Amparo. Estas jurisprudencias, en este caso, tesis, se publican mensualmente en el Semanario Judicial de la Federación, que es su fuente oficial de difusión, conforme a los artículos 218 y 220 de la Ley de Amparo, de manera general de la jurisprudencia. Son de mucha importancia, de suma importancia, ya que permite la formación de criterios jurídicos que son indispensables para los jueces, para los abogados litigantes, para los ciudadanos, en este caso, para poder interpretar las normas y disposiciones, así como poder tomar decisiones más apropiadas para los casos específicos que se juzguen, particularidades. Estas jurisprudencias, en este caso, tesis, podemos mencionar que se crea una justicia prescindible contra la corrupción, contra la administración, genera confianza en el sistema judicial, reduce la carga procesal, acelera la administración de justicia en la impartición y crea una estabilidad política, protección también a los derechos humanos. Es todo. Gracias.